Bueno, acá hay varias cuestiones. Es decir, Guzmán es un pésimo ministro de Economía, ¿sí? Ahora, lo que viene del Instituto Patria es mucho peor, ¿sí? O sea, en realidad, digamos, es comparar Drácula contra la Legión del Mal. Yo por decirlo de alguna manera. Duro. O sea, me imaginé la figura, ¿viste? ¿Entendés? Claro, o sea, digo, se me suscitaron Digamos, imágenes. Claro, digamos, el tren fantasma de verdad es un juego de niños. ¿Por qué? El primer punto, vamos con el tema de la inflación. Por ejemplo, inflación. El ministro espera una inflación en torno al 29%. Sí. Bueno, parece poco factible una inflación del 29%. Primero porque cuando yo miro la inflación de los últimos 12 meses, ya está en 40,7%, o sea, 41%. Claro. Si tomo los últimos datos en promedio y los anualizo, la inflación viene viajando al 60%. Por lo tanto, si todo sale bien y no hay ningún problema y no se le ocurre al presidente encerrarnos y que la gente responda como digamos, en Formosa o en otras partes del mundo, que genere algún problema de índole financiera, 50% de inflación vamos. Pero no solo eso, cuando vos mirás los datos mayoristas de la inflación ya viene viajando al 6%. Es decir, vos no podés tener una compresión de márgenes minoristas sistemáticamente en el tiempo. Por lo tanto, digamos, ya la inflación en lo que es el impulso inicial ya viene viajando entonces a niveles del 100%. La situación es muy complicada. Y si vos llegás a tener un problema de algún índole político que llegue a alterar a las personas y que caiga la demanda de dinero, puede pasar cualquier cosa. O sea, en materia inflacionaria. O sea, puede pasar cualquier cosa, literalmente. O sea, porque además, dado el desequilibrio monetario que tiene Argentina, es factible una hiperinflación. De hecho, fíjate que así como tenés ¿Hiperinflación? Sí, y vos tenés una base monetaria dando vuelta, pero tenés una base monetaria escondida dentro del Banco Central, que son las LELIQs. Y eso en el lapso de 7 a 28 días te podría llegar a duplicar la cantidad de dinero. Si además contemplás el sobrante monetario dentro de la economía, en una situación de pánico que todos los agentes salgan del dinero, digamos, la situación inflacionaria se te descontrola. Eso es lo que tiene que ver con la parte inflacionaria. Por otra parte, digamos, lo que tiene que ver con el crecimiento. Está bueno como haces la pregunta, Hugo, porque no es crecimiento esto. Esto es recuperación cíclica, o lo que decimos a veces así en tono risueño, el rebote del gato muerto. Es decir, entonces, el problema es contra lo que estás comparando. Entonces, con lo que estás comparando es tan malo que vos tenés el arrastre estadístico, un piso de expansión del PBI del 5%, 5 o 6%. Por lo tanto, si vos no ves tasas de expansión del PBI del orden del 8 o 9%, no se va a sentir nada. Claro. Así, literalmente. Es todo un efecto estadístico. Y el déficit. Ahí va a terminar con el tema del crecimiento y después sí va el déficit. Y el otro punto que tiene que ver con, porque eso es más complicado, tiene otras aristas más belicosas. La emisión monetaria, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés es que además Argentina no crece ya desde el año 2011. La destrucción de capital en Argentina es monstruosa. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Tiene 170 impuestos y este gobierno lo que hizo fue aumentar más los impuestos. O sea, olvídate, o sea, no va a haber crecimiento. Esta economía está imposibilitada de crecer. De hecho, cuando vos mirás la creación de empleo del sector privado, no recupera. Por lo tanto, o sea, la situación de Argentina está extremadamente complicada. Es decir, si Argentina no hace un giro de 180 grados, en 50 años nos convertimos en la villa miseria más grande del mundo. Tema, entonces, crecimiento económico. Que dicho sea de paso, es la forma en la cual vos matás la pobreza, matás la indigencia con crecimiento económico, generás empleo con crecimiento económico. Bueno, todos los motores que hacen el crecimiento económico, este gobierno, durante los 12 primeros años, y lo que lleva, los rompe todos, se encarga de romper todo. Y después está la cuestión del déficit fiscal. A ver, Argentina, en otros momentos de la historia, con estos niveles de déficit fiscal, ha tenido crisis monstruosas. Por lo tanto, digamos, Argentina inexorablemente va a tener que hacer un ajuste. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Argentina, si quiere acceder a un crédito de facilidades extendidas,
va a tener con el Fondo Monetario Internacional para poder patear los vencimientos, ¿sí? Va a tener que hacer un ajuste. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos haces un ajuste sin una contraparte de confianza, por decirlo de alguna manera, que implica tener credibilidad y reputación, bueno, eso termina siendo recesivo. Este gobierno en un año electoral no va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que pagar 5.000 millones de dólares. Ahora, las reservas internacionales del Banco Central, que se informan en 39.000 millones, cuando limpiás los encajes, cuando limpiás el swap con China, cuando limpiás las tenencias, por ejemplo, las posiciones del Fondo Monetario Internacional y cosas por el estilo, Argentina tiene reservas internacionales negativas en 2.000 millones de dólares.